Muy buenas noches. El tema de este trabajo es divisiones del derecho y sus relaciones con el Estado peruano. En el curso de Introducción al Derecho, la clase es en la unidad 3. Para empezar, comenzaremos con el significado de derecho. ¿Qué es el derecho? Es el conjunto de normas establecidas para personas que viven dentro de una sociedad. Y expandiendo un poco más el tema del derecho en cuanto a las divisiones, diríamos que el derecho viene a ser el conjunto de normas establecidas para seres, para las personas que viven en una sociedad y que bajo su propio interés, tanto público como privado, se difiere de estas con instituciones jurídicas para buscar una legitimidad jurídica. Empezamos con qué se conoce como el derecho público. Bueno, el derecho público se le conoce así a una parte de los ordenamientos jurídicos cuyas normas atañen al poder público y sus relaciones con los individuos o a las organizaciones o consigo mismo, siempre que éste ejerza como representación de los intereses del Estado. El fin de el interés, debe ser a un conjunto de una población cuando viene a llamarse de derecho público. Dicho también en otras palabras, se trata de la rama del derecho positivo que ordena las relaciones de subordinación y supraordinación entre, entre el Estado y los particulares, o sea, entre las personas, así como distintos organismos que componen al poder público. Junto con junto al derecho público se encuentra el derecho privado, que compone la rama del derecho positivo, es decir, aquel que se encuentra contenido en una legislación por escrito, o sea, una constitución, una ley, una norma, etcétera. Por lo tanto, el derecho público es también parte del ordenamiento jurídico construido por las sociedades para regir su propio funcionamiento y al que toda ella elija someterse. También se puede decir que el derecho público puede variar enormemente de acuerdo a a la nación que se rige. Cada nación tiene un conjunto de normas y apreciaciones distintas, pero en unas líneas generales se rige casi por los mismos principios rectores. Dentro de las ramas del derecho público podemos encontrar al derecho constitucional, al derecho administrativo, el derecho internacional público, el derecho penal, procesal, laboral, financiero, tributario, electoral, etcétera. Una diferencia entre el derecho público y el privado es que data desde los años antiguos del derecho romano, cuando se impuso la necesidad de discernir entre los asuntos jurídicos vinculados con los particulares, o sea, al derecho privado, y aquellos que dictan de la cosa pública del Estado. Ambas ramas se distinguen por ende en su ámbito de acción, cuando se trate de asuntos que involucran a particulares o incluso al Estado. Un ejemplo del derecho público vino a ser, un ejemplo, la condena a un criminal que fue capturado por los órganos de seguridad, derecho penal, y juzgado por un tribunal apropiado, el derecho procesal. Otro ejemplo de derecho público, las interpretaciones eh, de los establecidos en la Constitución política. Eso está en el derecho constitucional. Otro ejemplo de derecho público es la defensa a un trabajador al cual se encuentra violentados sus derechos laborales. Esto se puede encontrar dentro del derecho laboral. Y en cuanto hacia el derecho privado es una rama del derecho positivo, es decir, el que, el que se encuentra en las leyes o en los textos jurídicos que se dedican a regular las actividades y relaciones entre ciudadanos particulares para así poder garantizarnos una igualdad jurídica entre ambos. El derecho privado
más que todo se ocupa de los contratos, las transacciones y las operaciones que no involucran a un sector público, sino que, sino que se celebran entre dos o más personas jurídicas o también naturales. Un ejemplo puede ser los contratos de arrendamiento o si no las operaciones de compra-venta o, o demandas laborales. Sin embargo, es posible que el derecho privado rija sobre el Estado también, siempre que éste actúe como un particular y no en representación de la nación entera. En esto se distingue del derecho público. En ese sentido, el derecho privado plantea dos preceptos fundamentales, que son la autonomía de la voluntad y la igualdad ante la ley. En la autonomía de la voluntad, este principio establece que las interacciones entre las personas en la búsqueda de sus propios intereses individuales se debe llevar siempre a cabo de propia y libre voluntad, sin coacciones ni engaños. Solo así se puede tener una vigencia legal, siempre que no contradigan lo establecido en ningún ordenamiento legal. Y el siguiente principio es el de la igualdad ante la ley. Este principio establece que en los actos privados todos los sujetos de derecho se someten al mismo marco jurídico y al imperio de la ley. O sea, quiere decir que ninguno escapa a lo establecido en las leyes ni puede imponer su voluntad por encima de la regla de juego. Las ramas del derecho privado se le relaciona al derecho civil, comercial, laboral, rural, internacional privado. Aquí se le puede diferenciar entre derecho público y privado. Puede resumirse de la siguiente manera. En el derecho privado se, se ocupa de regular los acuerdos y operaciones entre particulares, mientras que el derecho público se ocupa de regular el ejercicio del poder político, el manejo del sector público y las relaciones del Estado con otros estados. El derecho privado maneja normas de coordinación. ¿Qué quiere decir? Que significa de mediación entre los intereses y deseos de terceros para garantizar la justicia de ambos acuerdos, mientras que en el derecho público maneja normas de sometimiento al orden público, es decir, de imposición de la ley para garantizar la paz social. El derecho privado se ocupa de asuntos laborales, contractuales, comerciales, civiles y de comercio internacional entre privados. Y el derecho público se ocupa de asuntos más que todo constitucionales, penales, administrativos, financieros y de relaciones entre los estados o entre un mismo estado si nos abocamos en el tema de hablar de Perú. En el derecho privado comprende en el derecho privado comprende formas del derecho como el civil, como lo hemos dicho hace un momento, el derecho civil, mercantil, societario, internacional privado. Y bueno, como para acabar con este tema de la división del derecho público y privado, a pesar de que ambas son formas del derecho positivo, el derecho privado se distingue del derecho público en un punto fundamental: la presencia o no del Estado en las relaciones jurídicas que cada uno regula. En términos sencillos, el derecho privado se ocupa de lo que atañe a los privados y el derecho público y el derecho público de lo que atañe al sector público. Quiere decir, en sencillas palabras, que si las acciones jurídicas tienen que ver con el manejo de la administración pública o con el ejercicio de las funciones del Estado, se estará en terreno del derecho público. En cambio, si estamos hablando que si las acciones jurídicas tienen que ver con los acuerdos, contratos, operaciones y transacciones realizados entre particulares, incluso si uno de ellos es el Estado, ¿eh? Pero
actuando en calidad de particular y no en representación de intereses nacionales. Se estaría en el terreno del derecho privado. Un ejemplo muy claro, si un trabajador y una empresa firman un contrato laboral, el derecho privado velará porque los términos de dicho contrato no sean contrarios a la ley. En cambio, si esa empresa evade sus impuestos y rompe la ley, entonces ahí será juzgada por el Estado a través de las instancias del derecho público. De ahí se desprende que las normas promulgadas por el derecho público son normas de subordinación, o sea, de sometimiento al orden público y a la ley. El Estado viene a ser el garante del pacto social y es quien debe velar por el cumplimiento de lo establecido en la Constitución. Si damos un análisis acerca del contenido político de la Constitución del Perú, una de las principales preocupaciones de los jurisconsultos romanos, bueno, estamos empezando desde atrás de la Constitución, desde sus inicios. Eh, una de las principales preocupaciones de los jurisconsultos romanos era cómo lograr el respeto por las libertades y los derechos de las distintas organizaciones políticas en referencia al legado que dejaría el derecho romano clásico a la humanidad y también al nacimiento de una constitución en el escenario de la Revolución Francesa. Eh, y con la declaración del hombre y del ciudadano que se realizó en, en 1776 bajo la independencia de los Estados Unidos y luego con los procesos de independencia de, de la Revolución Francesa. El análisis acerca del contenido orgánico de una constitución se detalla dos puntos. La constitución se divide tanto en la parte dogmática como en la parte orgánica. Si es que nos enfocamos a la parte dogmática, está integrado por todas aquellas normas sobre los derechos fundamentales o derechos humanos y los grandes principios que la rigen. Ejemplo, los artículos que están dentro de la Constitución, el derecho positivo, lo que está escrito. En, eso es la parte dogmática de la Constitución. En cuanto a la parte orgánica de la Constitución, se refiere a la organización del Estado, o sea, a la conformación de las entidades y poderes del Estado y los organismos autónomos.